Estamos ya en el segmento La Entrevista de la Semana y más que una entrevista, esta es la conversación de una gente que forma parte del programa. Es nuestro asesor en materia internacional, educador, diplomático, político, comunicador, Janel Ferreras, a quien le damos la bienvenida después de varias semanas sin estar con nosotros. Ya está aquí, así que saludo, hermano, ¿cómo te sientes? Un placer, Leandro, para mí saludar al pueblo dominicano en este de los primeros espacios que hacemos después de una importante visita a la República de Guatemala. Te vi por Guatemala, ¿qué tal te fue por allá? Muy bien, fuimos a participar y a dar una conferencia magistral sobre el liderazgo democrático y su efectividad, sobre todo en estos tiempos donde es tan necesaria la fortaleza democrática en los pueblos americanos. Y realmente me fue muy bien. La organización política Equidad que organizó el evento y todo el gremio de abogados, realmente fue una actividad muy provechosa con una asistencia de alrededor de 500 profesionales dentro de un salón emblemático en una parte muy hermosa de Guatemala. Guatemala es un país que tiene mucha similitud histórica con República Dominicana. De hecho, la antigua Guatemala se funda en el 1540. Nosotros estamos hablando de que prácticamente 30 años después de la ciudad de Santo Domingo, la mayoría de los pobladores españoles fueron transitando. Y Guatemala fue en ese momento prácticamente el centro, en esa parte de Centroamérica, de toda la geopolítica de la antigüedad reciente. Con la parte positiva de que cuando tú vas a la ciudad de Guatemala te das cuenta la identidad colonial y la similitud entre la zona colonial dominicana y la antigua Guatemala. Excelente. Un asunto increíble. Bueno, ya tú empezaste con asuntos internacionales y yo quiero, ya se nos fue el año, ¿eh? El 2024 se nos va o se nos fue. Viene ahí el 2025, las perspectivas que hay de cara a la asunción al poder de líderes, como el caso, por ejemplo, de Donald Trump. Me gustaría que tú me hicieras una panorámica de qué nos espera en el 2025, tanto con Donald Trump, Maduro, que es una situación, es un dolor de cabeza en la región, lo mismo que la situación de Haití y República Dominicana, ¿cómo no? Mira, los que le dan seguimiento de forma permanente a este prestigioso programa tienen que saber de que en un hilo secuencial de la mayoría de las opiniones al respecto, nosotros dijimos aquí meses atrás que la llegada de Donald Trump iba a cambiar el sistema geopolítico global. Donald Trump gana las elecciones con una victoria aplastante, sin ningún tipo de dudas, terminó ganando los 7 estados bisagras o los estados péndulos y realmente obtuvo la mayor cantidad de apoyo del voto latino, que era de esperarse, aunque la mayoría de la opinión en esta narrativa internacional decía todo lo contrario. Y yo le decía a usted aquí en este espacio de que independientemente de lo que digan los medios internacionales... Hiciste una predicción exacta, pero, que yo incluso veía, yo creo que se está arriesgando demasiado. Tú decías, solamente la muerte evita que Donald Trump sea presidente. Y efectivamente así fue. Solamente la muerte podía evitar la llegada de Trump. Incluso pienso que el servicio secreto de Estados Unidos tiene que doblar la vigilancia a esa primera magistratura. La vida de Donald Trump todavía corre peligro, mucho más que antes, porque Donald Trump es una figura política dentro de la globalización del Estado profundo que está contraria al lineamiento europeo que se está construyendo a partir de este momento. Por eso, en esta pregunta que tú me haces, te das cuenta de que a partir que se dieron los resultados en Estados Unidos, el mundo entra en crisis. Y hacemos una panorámica rápida. En Alemania hay una crisis política. No hay forma de que puedan tener gobernanza los líderes de izquierda y de derechas, los socialistas y los de derecha. Pero vemos lo mismo en Francia. Es prácticamente un hecho de que ya el presidente de Francia tendrá que colocar y someter al Congreso un nuevo primer ministro que ha sido destituido por la Asamblea. Pero si vamos a otros estados como Corea, por ejemplo, que es un país extremadamente tranquilo, Corea del Sur, que hay una pequeña confusión, porque realmente se establecía de que el país con conflicto era Corea del Norte.
En Corea del Norte ha instalado una dinastía de los Kim que tiene aproximadamente una secuencia de abuelo, hijo y nieto. Pero en el caso de Corea del Sur es un asunto muy asombroso. El presidente de Corea del Sur ha declarado la ley marcial, que es un elemento declarado por efectos militares para suplantar el poder político constituido a través de un Estado. Ese decreto le da todo el poder a las Fuerzas Armadas para que controlen Lo que sistema. establece la ley marcial, para que la gente entienda, la ley marcial establece la suplantación de un gobierno civil por un gobierno militar. Y que a partir de ese momento los militares tienen el control. Pero encabezado por el presidente de turno, obviamente, ¿no? Realmente no. Él cede sus poderes también. No solamente que lo cede, que a partir de ese momento son los militares que tienen el control de las calles. Ya se levantan todas las garantías constitucionales de un Estado. Ya usted no tiene que ser apresado por una orden judicial. Las garantías democráticas se van todas a pique. Ya no hay libertad de expresión, libertad de tránsito, libertad de... No hay libertad de culto, ni libertad de tránsito. Libertades políticas tampoco. Ni libertad de protesta, no hay libertad de huelga, no hay libertad de nada, porque una ley marcial lo que establece es que el Estado está en guerra. Es una dictadura prácticamente. Una dictadura para salir al frente de un estado de guerra. Pero es una costumbre, según veo la historia, en Corea del Sur. No, no es una costumbre. La última vez que se hizo fue mediante una dictadura, hace más de 40 años. De hecho, es primera vez que un sistema democrático, lo que pasa es que en el caso del presidente actual de Corea del Sur, es un presidente que viene del ala jurídica, judicial, y parece ser que el Congreso, que tiene alrededor de 300 diputados, 300 asambleístas, hay 170 que son de la oposición. Ahora, ¿cuál es el problema de Corea del Sur? Es que el presidente tampoco cuenta con el apoyo de su partido. Le tumbaron el pulso, el Congreso. Porque la Constitución de Corea dice que el presidente puede declarar la ley marcial, pero el Congreso, que tiene una mayoría en la oposición, tiene la facultad constitucional de declinar incluyendo legisladores de su partido. Es que él no tiene el control de su partido. El presidente de su partido está contrario a él. Este programa que va a salir en esta semana en horas de la noche, es muy probable que para la fecha ya esté colocada la destitución del presidente. Es más, yo creo que él no va a seguir gobernando Corea del Sur. Hay una destitución. Entonces, cuando vemos la panorámica, Leandro, una crisis entre China y Estados Unidos en una guerra fría moderna, estableciendo los puertos de profundo calado como principal prioridad y el sistema económico. Europa prendido en llamas. Una crisis económica en España, una crisis económica en Alemania, una crisis económica en Francia. Estoy hablando de que los países que componen el G7 y los principales países del G20 están todos en una crisis. En el caso de Francia, su gran problema es que el déficit fiscal de su presupuesto duplica la media en Europa. Es prácticamente de un 6% su déficit fiscal. Pero cuando tú vienes a América, entonces te das cuenta que tenemos una guerra civil prácticamente en Ecuador, tenemos una crisis política en Bolivia, tenemos un desmonte ideológico en Cuba, producto de la energía, y tenemos una transición caótica en Venezuela. O sea que nos espera un 2025 sombrío. Muy catastrófico, y es normal porque lamentablemente la llegada de Donald Trump cambia el ajedrez político. Háblame de eso, de Donald Trump como principal figura, que es uno de los acontecimientos más importantes, ya la toma de posesión del presidente de la primera potencia del mundo. ¿Cómo va a influir, cuál será el papel de Donald Trump en esa panorámica, en esa vorágine que tú me acabas de presentar de todo lo que se prevé a devenir y lo que estamos pasando en la actualidad? Los imperios rigen un sistema de dominio piramidal sobre el resto del mundo. Para que un imperio sea imperio, imagínese usted una pirámide, en la cúspide de la pirámide está el imperio. Lo que el imperio decide, la parte media y base de la pirámide lo va a asumir. Si nosotros vamos a hacer un recorrido por los países de Centroamérica, por ejemplo, que recientemente participé, la mayoría de los países centroamericanos tienen una cultura estadounidense. El mismo comercio, el mismo formato, la misma forma de desayuno, las principales tiendas de Norteamérica, todo es un poder blando. Entonces, ese ejercicio democrático de Estados Unidos alrededor del mundo se está viendo amenazado por una ruta de la seda. La inauguración en el Perú del puerto de Chancay, que es la principal instalación portuaria del Sudamérica, construida por los chinos,
que tendrá como elemento principal de que una sola naviera va a operar el puerto, establece una gran amenaza para el poder blando de Estados Unidos. ¿Por qué razón Donald Trump en el papel coloca a Marcos Rubio como jefe del Departamento de Estado? Es que Estados Unidos se dio cuenta que mientras se ocupaba de Europa y de Asia, descuidó a América Latina. Y hoy la mayoría de los países de América del Sur tienen una balanza comercial favorable con China que con Estados Unidos. Bueno, pues, particularmente aquí hay negocios chinos que eso es increíble, la No, cantidad aquí de plazas. La Duarte con París, durante mucho tiempo, en nuestra juventud, cuando nuestras madres decidían comprar los útiles escolares, la Duarte con París era una zona criolla y libanesa y de otros aspectos, los Lama, Sí, sí. los Isa, eran familias de esa parte de Oriente Próximo, Oriente Medio. Hoy la Duarte y toda esa zona es china y haitiana. Y no solamente haitiana en mano de obra, haitiana en capital. Nosotros hemos hecho un desmonte total de la cultura dominicana respecto a eso. Y eso sucede en la mayoría de los pueblos. En las grandes provincias de la República Dominicana, en todas, desde Nagua hasta Neiva, Sí, sí. hay una tienda grande china que vende desde redecillas hasta champú. Y lo grande es que la mano de obra es haitiana, ilegal. Exacto. Y O sea, que es una situación que creo que las autoridades deben ponerle atención a esto, ¿eh? Y en algunos restaurantes se da la mala costumbre, la mala práctica de que no quieren cobrar con tarjeta de crédito. Eso también es para evadir compromisos Y fiscales. muchas tiendas de ellos también no No aceptan, no aceptan tarjeta. Es tarjetas, o efectivo. sea, que están totalmente, incluso no pagan impuestos, muchos de ellos. Y como el comercio va a determinar la cultura de los pueblos en el sentido del poder adquisitivo, si tú vas a comprar un vehículo en $100,000 y yo te vendo otro en 60,000 con la misma característica, tú vas a decidir por el de 60, porque tú vas a apostar a tu bolsillo. Entonces, en ese juego económico, hoy se enfrentan dos grandes potencias. Una competencia China, desleal totalmente. pero eso Trump establece la paridad de aranceles a esos países que van a hacer comercio con China. Pero eso es parte del juego de geopolítica. Ahora, se le hará muy difícil a China controlar la cultura norteamericana desde un aspecto económico solamente. Porque aquí se determina mucho la cultura, Leandro. Todavía los dominicanos y la mayoría de los latinoamericanos no saben lo que es la Navidad china. No reconocen lo que es la cultura china. Nosotros nos servimos de su comercio, pero no hemos asumido su cultura. Entonces, la democracia, valga la redundancia de la conferencia, es fundamental para nosotros mantener la humanidad en paz. Porque la democracia está demostrada que es el modelo político de mayor alcance en el territorio de cualquier estado. Los dictámenes dictatoriales, los regímenes dictatoriales no son buenos para la población. Y nosotros en la República Dominicana tenemos que ver lo siguiente. Para el año 1830, nosotros teníamos aquí la ocupación haitiana, establecida bajo un sistema criminal. Se nos prohibió el idioma, se nos prohibió la universidad, se nos prohibió la educación. Por eso la sociedad secreta, la trinitaria, la filantrópica y la dramática eran secretas, porque había que una persecución total, Leandro, de todos los componentes culturales de la hispanidad criolla. Pero para el 1930, 100 años después, también había una ocupación haitiana en el territorio. Por eso Trujillo en el 37 produce lo que es el corte del 37, la matanza. Estamos apostando y viendo que 100 años después, para el 2030, tenemos la propia invasión haitiana. O sea, date cuenta cómo 100 años después nosotros tenemos la misma situación. Por eso a mí me preocupa de que en la República Dominicana, en el porvenir, y estamos cumpliendo 100 años de la llegada de Trujillo, para el 1930 hasta el 2030, nosotros podríamos ver en la sociedad dominicana la llegada de un perfecto desconocido a la primera magistratura. Háblame qué va a pasar en Venezuela. Mira, en Venezuela... ¿Va a asumir Nicolás Maduro o la oposición? No, Maduro no va a gobernar un nuevo periodo. Maduro va a terminar siendo objeto de una sentencia internacional y todo indica que el gobierno de Estados Unidos le va a poner interés supremo a la democracia en Venezuela. Lo que hubo en Venezuela fue un golpe de Estado de Maduro, producto de un desconocimiento del sistema electoral. Maduro perdió
con más de un 65% de las votaciones, y Edmundo González Urrutia va a ser un presidente de tránsito. En Venezuela se va a abrir la ventana después de 25 años de socialismo, y yo pienso que se van a dar los pasos suficientes para que ese territorio, que es hermoso, rico en minerales, rico en petróleo, rico en playas, en producción agropecuaria, vuelva a formar parte de esa red democrática latinoamericana. Con la caída de Maduro termina también el gobierno de Cuba. Entonces definitivamente se va Maduro. Claro, es que Lo vi ahí con un mensaje de concordia, de reconciliación, todo parece indicar dirigido a la República Dominicana. no, eso es una ¿Será que construcción. quiere un acercamiento con el gobierno dominicano? Él no tendrá acercamiento con ningún gobierno que esté alineado al gobierno de Estados Unidos. Porque Estados Unidos, repito, nuestra diplomacia es una diplomacia diferida. ¿Qué significa eso? Nosotros a veces no tomamos decisiones de soberanía nacional respecto a la diplomacia, y no es problema con eso. El mundo tiene dos grandes bloques, el G7 y los BRIC. Nosotros estamos alineados con un bloque. Independientemente de que tengamos diferencias con nuestra línea fronteriza, nosotros pertenecemos a un bloque geopolítico. Y ese bloque geopolítico es contrario a Venezuela y al sistema dictatorial de Nicolás Maduro. Nos vamos ahora a Haití. El 2024 pensábamos que las cosas iban a mejorar sustancialmente en Haití con la llegada de las tropas kenianas y otras ayudas y otros militares de una serie de países que se comprometieron a contribuir y a colaborar. Lamentablemente no ha sido así y todavía allí se mantiene el régimen, podríamos decir, la mano dura de las bandas. Tienen el control de Puerto Príncipe, por ejemplo. Entonces me gustaría que tú nos hablaras con relación a eso. En el 2025 mejorará la situación haitiana, ahora con un nuevo primer ministro que está al frente. Mira, todo lo que ocurre en Haití, Leandro, es una construcción de una reingeniería social. Todo eso es falso. Todo eso está conectado con la muerte de Jovenel Moïse. Lo único que procura esa desestabilización haitiana es la fusión con el territorio dominicano. Y la están logrando. Y no la están logrando con un asunto de que seamos haitianos o ellos dominicanos, no. La estamos logrando con la normalización de la haitianización en el territorio nacional. Mira, si tú vas a un centro médico, ya vas a encontrar privado médicos haitianos dando consulta, enfermeros haitianos poniendo inyecciones. Si tú vas a un mecánico, vas a encontrar un mecánico haitiano y un ayudante haitiano. Si tú vas a un colmado, vas a encontrar que el dueño del colmado es dominicano, pero el delivery es haitiano. Si tú vas a un salón de belleza, vas a encontrar que hay dos haitianas ya peinando. Si tú vas a una parada de carros públicos, vas a encontrar que en algunos lugares, como en Villafaro, el 90% son haitianos manejando. Y yo me pregunto, ¿con qué licencia? Entonces, aquí la única fórmula para resolver el tema haitiano, y hablo de los 100 años de Trujillo, es volver a una revolución cultural, y eso es lo peligroso. Si el pueblo dominicano es el que tiene que dar respuesta a la invasión haitiana, entonces no habrá seguridad para nadie, porque lamentablemente los haitianos se comportan como una población primitiva. Allí en Loma de Cabrera, precisamente en esta semana, una familia de haitianos provocó una tragedia en la ciudad porque empezaron a cortarse entre machetes y cuchillos. Y la cultura dominicana, Leandro, es diferente. Nosotros tenemos una cultura de vecindad, de buenos días, buenas tardes, de pasarse la comida, de tener unidad. Tú conoces los vecinos donde tú vives. Tu familia conoce los vecinos anteriores. Te cuidan, te dan un consejo. Los haitianos no conocen de eso. Finalmente, ya aterrizando en República Dominicana, los principales retos para el 2025 del presidente Luis Abinader. El presidente Abinader tiene que seguir consolidando su sistema democrático interior. Él tiene que seguir fomentando esa característica que le ha acompañado durante su gestión, no solamente en este periodo gubernamental, sino en el primero, que es la transparencia ética del Estado dominicano. Él ha sido un presidente eficiente en el manejo de la cosa pública, él no ha sido un presidente corrupto ni ha permitido la corrupción. Todo aquel que se salga de ese redil tendrá que responder a la justicia. Y yo pienso que al presidente le conviene, y al país le conviene, una revolución total en el tren gubernamental. El presidente tiene que hacer una reforma interna en su gobierno, hacer un relanzamiento de nuevos rostros para que las personas que tienen deseo de trabajar vayan al frente de la cosa pública. O sea, hay personas que ya están cansadas. ¿Tú crees que hay que producir cambios? Pero totalmente. Yo pienso que les conviene incluso.
El presidente de la República no puede escuchar a ninguna de las voces que le dice que modifique la Constitución para un tercer periodo. Él ha sido claro que eso no es su interés y eso es una tragedia para la República Dominicana. Ya se aprobó la nueva Constitución. Pero hay voces y el candado que está ahí. Sí, pero hay voces que hablan de que es un error que él se presente a una España boba. El presidente tiene derecho a decir que no va. ¿Cuál es el problema? No hay Y manera, yo le voy a decir ya lo no hay siguiente. manera que el presidente retroceda. Pero todos los que Realmente. están hablando de eso, es más, mira, los miembros de la sociedad civil, por ejemplo, que están acompañando al presidente en su gestión gubernamental, el 20 de diciembre del 2028 lo van a negar como Pedro negó a Jesús. Porque la soledad del poder es algo inevitable. La gente solamente está con el que está gobernando. Y yo pienso que el presidente tiene que saber que así como había un periodo de Danilo, un periodo de Leonel, así habrá un periodo de Luis. Pero todo concluye con que el ejercicio del poder sea tan efectivo y tan transparente como ha sido hasta el momento. Bueno, agradecemos infinitamente, como siempre, brillante la participación de Janel Ferreras, nuestro consultor internacional en Puntos Encontrados. Hermanos, gracias por venir. Esperamos vernos pronto otra vez por acá. Agradecido, Leandro. Feliz Navidad. A ustedes las gracias por la sintonía. Será hasta nuestra próxima entrega. Bendiciones para todos. Felicidades.